Una camarera suplicó: «Cómpreme mi perro, señor. Mamá se está muriendo. Necesito dinero». El multimillonario se enteró. ¿Quién le quitó todo? ¿Y si todo lo que cree sobre la bondad pudiera cambiar en un instante, en una lluviosa tarde de martes? En el centro de Seattle, David Chen, un empresario de 42 años, salió de su lujoso sedán, ajustándose el abrigo para protegerse del frío otoñal. El aroma a café recién hecho y pavimento mojado llenaba el aire mientras se apresuraba hacia su restaurante habitual, un pequeño local familiar al que se había aficionado durante sus viajes de negocios. Pero esta noche sería diferente. Esta noche se encontraría con alguien cuya desesperación le conmovería profundamente. Cuando se disponía a abrir la puerta del restaurante, la voz temblorosa de una joven lo detuvo en seco. Estaba allí, bajo la tenue luz de la farola, sosteniendo un pequeño cachorro de Golden Retriever, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Su uniforme de camarera estaba arrugado, sus ojos rojos de tanto llorar, y, en sus manos un cartel escrito a mano que lo cambiaría todo. «Por favor, compren mi perro. Necesito dinero para el tratamiento de mamá. ¿Desde dónde nos ven esta noche?» David hizo una pausa. Las gotas de lluvia reflejaban la luz al caer a su alrededor. La joven no debía de tener más de 35 años, con unos ojos amables que le recordaban a alguien de antaño. Su placa decía Lisa, y abrazaba con fuerza al cachorro Golden Retriever contra su pecho. Ambos temblaban en el fresco aire de la noche. «Señor, por favor», susurró, con la voz apenas audible por encima del suave repiqueteo de la lluvia. «Se llama Buddy. Tiene solo 6 meses y es el cachorro más dulce que jamás conocerás. Pido $500. Pero acepto cualquier oferta». David había pasado junto a innumerables personas que le pedían ayuda a lo largo de los años. En su mundo de fusiones corporativas y acuerdos millonarios, había aprendido a mantener las distancias para protegerse de las interminables peticiones que acompañaban al éxito. Pero algo en la mirada de Lisa lo mantuvo allí, clavado a la acera mojada. «¿Por qué lo vendes?», preguntó David, aunque inmediatamente se arrepintió. Tenía una cena de negocios y clientes importantes esperándolo dentro. El labio inferior de Lisa tembló. «Mi madre tiene cáncer en etapa 3. Los tratamientos no los cubre nuestro seguro y estamos ahogados en facturas médicas. Trabajo turnos dobles aquí en el restaurante, pero no es suficiente». «Basta». Le dio un beso en la coronilla a Buddy. Este pequeño iba a ser su perro de terapia. Algo que la animara durante la quimioterapia. Pero su voz se quebró y no pudo terminar la frase. David notó que sus manos, ásperas por años de trabajo duro, temblaban mientras sostenía el cartel. Detrás de ella, a través del escaparate del restaurante, pudo ver a otros comensales disfrutando de sus comidas calientes, ajenos a la silenciosa desesperación que se desarrollaba en la acera. «Lo tengo desde que tenía 8 semanas», continuó Lisa, con la voz más firme ahora. «Conoce órdenes básicas. Está adiestrado para hacer sus necesidades afuera y solo quiere querer a alguien. Le prometo, señor, que sería el compañero perfecto». La mente de David daba vueltas. Vivía solo en un ático, viajaba constantemente por trabajo y no tenía experiencia con mascotas. Sin embargo, al ver el dulce rostro de Buddy y la desesperada esperanza de Lisa, algo cambió. En su interior, el cachorro pareció percibir la tensión, dejando escapar un pequeño gemido y extendiendo una patita hacia David. «¿Cuánto necesitas para el tratamiento de tu madre?», preguntó David en voz baja. Los ojos de Lisa se abrieron de par en par por la sorpresa. La mayoría de la gente simplemente pasaba de largo, fingiendo no haber oído su súplica. «La siguiente ronda de tratamientos costará unos $8,000. Ya hemos hipotecado todo lo que tenemos. Y el banco no nos concederá otro préstamo». Miró a Buddy. «Es
Lo único que me queda para vender. Mientras David permanecía allí, bajo la lluvia, observando a esta joven prepararse para renunciar a lo que podría ser su último consuelo, un recuerdo, afloró. 20 años atrás, él se había encontrado en una situación similar, desesperado y solo, cuando la bondad de un desconocido cambió su vida para siempre. La lluvia seguía cayendo, y los ojos de Lisa reflejaban esperanza y desconsuelo mientras esperaba su respuesta. El corazón de David latía con fuerza en su pecho, al recordar aquello como un golpe físico. 20 años atrás, su propia madre había librado la misma batalla. Recordaba estar de pie en la habitación del hospital, contando cada dólar, viéndola apagarse lentamente, mientras se sentía impotente para ayudar. El olor a antiséptico y el sonido de las máquinas lo habían atormentado durante años. Me lo llevo, se oyó decir a sí mismo. Las palabras salieron antes de que su mente racional pudiera detenerlas. El rostro de Lisa se iluminó de alivio, tan puro, que casi lo hizo caer de rodillas. ¿De verdad? Oh, gracias. Muchísimas gracias. Jugaba con la correa de Buddy, con las manos temblando de gratitud. Tengo todos sus papeles en el coche, su cartilla de vacunación, todo lo que necesitas. Al entregarle a Buddy, sus dedos se rozaron brevemente, y David sintió los callos en sus palmas, prueba de años dedicados a sobrevivir. El cachorro se acurrucó de inmediato en sus brazos, cálido y confiado. Sus ojos dorados lo miraban con una fe inocente. ¿Cómo se llama tu madre?, preguntó David, mientras sacaba su cartera. ¿Dorothy?, dijo Lisa, secándose las lágrimas. Dorothy Martínez. Trabaja en el Hospital General de Seattle, en la planta de oncología. Me crió sola después de que mi padre se fuera cuando yo tenía 7 años. Trabajó en 3 empleos para que pudiera terminar la secundaria. Su voz se llenó de orgullo y dolor. Es la persona más fuerte que conozco. Pero esta enfermedad es más grande que nosotros dos. David contó $500 y luego se sorprendió a sí mismo al añadir otros 500 para las cosas de Buddy, dijo cuando Lisa intentó protestar. Para que no tengas que trabajar esta noche. Pasa la noche con tu madre. Lisa miró el dinero con incredulidad. Señor, ni siquiera sé su nombre. ¿Cómo podré agradecérselo? David, dijo él. Simplemente. Y no tienes que agradecerme. Solo cuídate y cuida a tu madre. Pero mientras Lisa recogía las pertenencias de Buddy de su coche, mencionó algo que dejó a David helado. Lo peor ni siquiera es el dinero, dijo, mientras le ponía una pequeña bolsa de comida para perros en los brazos. Es el hombre que causó el accidente que le provocó el cáncer. Es dueño de media ciudad y nunca ha pagado un centavo por lo que hizo. A David se le heló la sangre. ¿Qué quieres decir con qué causó el accidente? Hace 20 años, mi madre trabajaba en una planta química propiedad de Chen Industries. Hubo una fuga, un encubrimiento. Decenas de trabajadores enfermaron, pero el hijo del dueño se aseguró de que nada de esto saliera en las noticias. Mi madre estaba embarazada de mí en ese momento. La voz de Lisa se endureció. Los químicos nos afectaron a las dos, pero su cáncer no se manifestó hasta ahora. Los médicos dicen que está directamente relacionado con esa exposición. El mundo pareció tambalearse bajo los pies de David. Chen Industries, la empresa de su padre. Su empresa. Ahora, si este momento te conmovió, por favor dale un me gusta al video. Mientras Lisa caminaba hacia el hospital con renovada esperanza, aferrada al dinero que podría salvar la vida de su madre, David se quedó paralizado bajo la lluvia. Buddy gimió suavemente en sus brazos, y David se dio cuenta de que estaba
temblando. La bondad que creía estar demostrando acababa de revelar una devastadora verdad sobre él. Legado de su propia familia. David entró tambaleándose en su coche, pero seguía, acurrucado en sus brazos, con la mente aturdida por la revelación de Lisa. 20 años atrás, cuando tenía 19 y estaba en la universidad, su padre había mencionado un incidente menor en la planta química. David estaba demasiado concentrado en sus estudios como para prestar atención a los detalles. Ahora, esas conversaciones olvidadas volvían a su mente con una claridad espeluznante. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y llamó a su asistente. Jennifer, necesito que reúnas todos los archivos del incidente de la planta química de Chen Industries de 2004. Todo, reclamaciones de seguros, acuerdos legales, informes médicos, y los necesito esta noche. Señor, son casi las 8. Esta noche, Jennifer, es urgente. Mientras conducía a casa, con Buddy durmiendo plácidamente en el asiento del copiloto, David sentía una opresión en el pecho con un creciente temor. Había dedicado toda su carrera a construir sobre los cimientos que su padre había establecido, sin cuestionar jamás el origen de su riqueza. El ático, los coches de lujo, los jets privados. ¿Acaso todo se había construido sobre el sufrimiento de personas como Dorothy Martínez? De vuelta en su apartamento, David extendió los archivos sobre la mesa del comedor. Lo que encontró le provocó náuseas. La filtración había sido masiva. Sustancias químicas tóxicas se filtraban en las aguas subterráneas, afectando no solo a los trabajadores de la planta, sino a todo el vecindario circundante. La empresa de su padre había llegado a acuerdos extrajudiciales discretos con la mayoría de las víctimas por cantidades mínimas, utilizando a su equipo legal para intimidar a las familias y obligarlas a aceptar acuerdos que ni siquiera cubrirían sus gastos médicos. Pero el nombre de Dorothy Martínez no figuraba en ninguna lista de acuerdos. Estaba embarazada en ese momento, lo que complicaba su caso, según las notas legales. En lugar de abordar posibles demandas por defectos de nacimiento, la empresa simplemente negó cualquier conexión entre su exposición y futuros problemas de salud. No le ofrecieron nada. Las manos de David temblaban mientras leía las notas manuscritas de su padre en los márgenes. Mantener una negación plausible. Nada de confesiones. Dejar que el tiempo resuelva este problema. Buddy se despertó y le dio unas palmaditas a David, sintiendo su angustia. El cachorro se subió a su regazo, ofreciéndole el consuelo de su cálida presencia. David hundió el rostro en el suave pelaje dorado y lloró. Por Dorothy, por Lisa, por todas las familias que su padre había abandonado y por el hombre que creía que era. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Señor David, soy Lisa. Quería avisarle que estoy en el hospital con mamá. Empezamos los tratamientos mañana por la mañana gracias a su amabilidad. Buddy tuvo mucha suerte de encontrarlo. Mamá está deseando conocer al ángel que nos salvó la vida. Ángel. Si tan solo supiera la verdad. David estaba de pie junto a sus ventanales, mirando las luces de la ciudad, con el teléfono en la mano. El mensaje contenía una gratitud que no merecía. A lo lejos, podía ver el Hospital General de Seattle, donde Dorothy Martínez yacía luchando por su vida con el veneno que su familia le había inyectado. Pero mientras Buddy se acurrucaba contra su pierna, David sintió que algo cambiaba en su interior. Su padre se había ido. Hacía 5 años que se había ido. La empresa era suya ahora. El poder para enmendar las cosas estaba en sus manos. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanos en los comentarios. Al día siguiente, David comenzaría el trabajo más duro de su vida, no haciendo crecer su imperio, sino derribando los muros de silencio que su padre había construido en torno a sus crímenes. A la mañana siguiente, David convocó una reunión de emergencia de la junta directiva.
Sentados alrededor de la mesa de caoba estaban 12 directores que habían trabajado con su padre durante décadas, hombres que habían ayudado a construir el imperio de Industrias Chen. Mientras David explicaba lo que había descubierto, sus rostros palidecían cada vez más. David, hijo, dijo Robert Cain, el socio más antiguo de su padre. Todo eso se resolvió hace años, legal y correctamente. ¿No quieres reabrir viejas heridas? ¿Resolverlo?, preguntó David con voz más aguda. Dorothy Martínez se está muriendo en un hospital ahora mismo de cáncer causado por los químicos que vertimos en su agua. Su hija está vendiendo a su perro de terapia para pagar los tratamientos. ¿Cómo se supone que se resuelve eso? El plazo de prescripción ha expirado, dijo otro director con frialdad. Incluso si quisiéramos revisar estas reclamaciones, esto no se trata de obligaciones legales, interrumpió David, poniéndose de pie. Se trata de decencia humana, de asumir la responsabilidad por el daño que hemos causado. La sala estalló en protestas. Hablaron de los accionistas, de los precedentes legales, del peligroso ejemplo que esto sentaría. Pero David ya había tomado su decisión. Había pasado la noche revisando cada expediente, cada reclamación, cada familia afectada por la planta química de su padre. La magnitud del daño era abrumadora. 3 horas después, David entró en el Hospital General de Seattle. Había llamado con antelación y había concertado una cita con la doctora Dorothy Martínez. Y se enteró de que estaba despierta y alerta a pesar de su debilitado estado. Lisa se sorprendió al verlo en el pasillo del hospital. «David, ¿qué haces aquí? ¿Está bien Buddy?», preguntó. «Pero está bien», respondió David con suavidad. «Necesito hablar con tu madre. Hay algo que debes saber». Lisa lo condujo a una pequeña habitación donde Dorothy yacía recostada en la cama, con una vía intravenosa conectada al brazo. A pesar de su enfermedad, sus ojos brillaban con inteligencia, llenos de la misma calidez que David había visto en el rostro de su hija. «Mamá, este es David, el hombre que compró a Buddy. Quería conocerte». Dorothy sonrió débilmente. «Lisa me habló de tu amabilidad. No tengo palabras para agradecerte. Que nos hayas ayudado cuando nadie más lo hizo». David sintió un nudo en la garganta. Acercó una silla a la cama de ella y respiró hondo. «Señora Martínez, necesito contarle algo sobre la planta química, donde trabajó hace 20 años. Mientras David explicaba quién era, quién había sido su padre, y lo que había descubierto en los archivos, la expresión de Dorothy cambió lentamente. De la confusión a la comprensión. A algo que podría haber sido. «Perdón». Lisa apretó la mano de su madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi padre encubrió lo que les sucedió a ustedes. Y a docenas de otras familias», continuó David. Negó sus reclamaciones. Se negó a pagar su atención médica y fingió que la fuga nunca ocurrió. «No puedo deshacer el daño, pero puedo intentar enmendarlo». Dorothy guardó silencio durante un largo rato. Luego extendió la mano y tomó la de David entre las suyas, frágiles. «Las decisiones de tu padre no te definen, hijo. Lo que importa es lo que tú decidas hacer ahora». Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para leer más historias conmovedoras. Esa tarde, David ofreció una rueda de prensa para anunciar el Fondo Médico de Industrias Chen, un fondo de $50 millones destinado a proporcionar atención médica a todos los afectados por la fuga química de 2004. 6 meses después, David se encontraba en el mismo lugar donde había conocido a Lisa, pero todo había cambiado. El pequeño restaurante familiar se había transformado en un espacio comunitario financiado por el Fondo de Industrias Chen. A través de las ventanas, podía ver familias compartiendo comidas, niños jugando, en un rincón,
a Dorothy Martínez leyendo cuentos a un grupo de jóvenes pacientes del hospital infantil cercano. Los tratamientos habían funcionado. El cáncer de Dorothy estaba en remisión y su fuerza volvía lentamente. Pero más allá de eso, se había convertido en un faro de esperanza para otras familias afectadas por la fuga química. La fundación se había expandido más allá de la atención médica para incluir capacitación laboral, educación, becas y servicios de asesoramiento. Lisa se acercó por detrás, con Buddy trotando a su lado con la correa puesta. Con 8 meses de edad, se había convertido en un perro hermoso y dócil que parecía presentir cuando la gente necesitaba consuelo. Hoy llevaba un chaleco rojo que lo identificaba como perro de terapia certificado, entrenado para trabajar con pacientes de cáncer en el hospital. Se graduó con honores, dijo Lisa, rascándole detrás de las orejas a Buddy. La terapeuta dice que nunca ha visto un perro con una empatía tan natural. David se arrodilló para saludar a Buddy, quien inmediatamente se dio la vuelta para que le rascaran la barriga. Igual que su primera familia, dijo David, mirando a Lisa. La empatía natural corre por sus venas. Lisa se había matriculado en la escuela de enfermería con una beca de la fundación. Trabajaba a tiempo parcial en la cafetería, pero su verdadera pasión era la defensa de los pacientes, ayudando a las familias a desenvolverse en el complejo mundo del tratamiento del cáncer. Su propia experiencia con la desesperación le había dado una capacidad única para conectar con otras personas que afrontaban luchas similares. Mamá quiere que vengas a cenar este domingo, dijo Lisa. Está preparando sus famosas enchiladas. Y dice que Buddy necesita practicar sus modales en la mesa antes de su próxima visita al hospital. David sonrió. Las cenas de los domingos con la familia Martínez se habían convertido en una tradición semanal, algo que nunca había experimentado al crecer en él. Hogar frío y centrado en los negocios de su padre. Dorothy lo trataba como a un hijo, sin mencionar jamás el pasado, siempre centrada en el futuro que construían juntos. Dile que yo llevo el postre, dijo David. Y quizá algunos de esos juguetes chirriantes que tanto le gustan a Buddy. Mientras caminaban juntos hacia el restaurante, David reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. La junta directiva lo había destituido como director ejecutivo, incapaz de soportar su enfoque compasivo de los negocios. Pero David había descubierto algo más valioso que el éxito empresarial: la profunda satisfacción de un trabajo que sanaba en lugar de dañar. La confianza de la industria Chen se había convertido en su principal objetivo. Cada día traía nuevas familias, nuevas historias y nuevas oportunidades para transformar el dolor en esperanza. Buddy le había enseñado que, a veces, el mayor regalo que podemos recibir es la oportunidad de darlo todo. Dorothy apareció en la puerta del restaurante. Su cabello, plateado y suave tras la quimioterapia, volvía a crecer. Su sonrisa irradiaba salud y alegría. Les hizo señas para que entraran, donde el aroma a café recién hecho y comida caliente creaba una atmósfera acogedora y familiar. Vamos, dijo Lisa, sosteniendo la puerta abierta. La cena familiar empieza en 5 minutos, y ya saben lo que piensa mamá de la puntualidad. David lo siguió adentro, meneando la cola al entrar en el calor. Afuera, comenzaba a caer la primera nieve del invierno. Pero adentro, rodeado de la familia que nunca esperó encontrar, David nunca se había sentido más a gusto. Si te gustó esta historia, recuerda darle me gusta, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte para leer más historias conmovedoras. Gracias por acompañarnos en este viaje de redención, esperanza y el poder de elegir el amor por encima del legado.